Pero bueno, empecemos un poco por la primera clave que habéis apuntado, porque habéis mencionado esto, que los Juegos Olímpicos son esa expresión del orden internacional liberal, que está ya un poco chuchurrío. Pero bueno, son al final un gran negocio capitalista, elitista, también dominado por Occidente, eso es evidente. ¿Cómo se explica toda esta configuración de los Juegos Olímpicos así? Pues mira, para entender esta naturaleza de los Juegos tenemos que remontarnos a los orígenes de los propios Juegos Olímpicos modernos, concretamente al siglo XIX. Porque al principio de este siglo, el auge del nacionalismo y de los ideales liberales hicieron que se impulsaran diversas iniciativas para recuperar los Juegos Olímpicos, que fue pues, una competición deportiva celebrada cada 4 años en el Santuario de Olimpia en la antigua Grecia, y que reunía a los hombres libres de las polis griegas. Fueron tan exitosos que llegaron a celebrarse durante 12 siglos hasta que el emperador romano Teodosio I los prohibió en el año 393 después de Cristo por paganos. Dijo, esto no es cristiano, chicos, vamos a pararlo. Entonces, bueno, pues en el siglo XIX, tras varias propuestas fallidas, quien sí consiguió restaurar los Juegos Olímpicos fue el barón Pierre de Coubertin, que lo has mencionado tú en la introducción. Qué pronunciación maravillosa del francés, ¿eh? Sin tener ni idea. ¿Cómo se nota? Aquí la que habla francés es Salva. Se nota el estudio de ese francés, sí, bueno, pero luego patinó fuertemente con otros nombres, así que no pasa nada. Que bueno, este Pierre de Coubertin era un miembro de la aristocracia francesa. Para ello, Coubertin reclutó a algunas de las figuras más ilustres de la aristocracia europea en general, se puso ahí en contacto con sus amigos los nobles, y bueno, porque pensemos que cuando él fundó el Comité Olímpico Internacional en 1894 para impulsar los Juegos, entre sus miembros había 2 condes, un lord y, por supuesto, el barón. O sea, esto era una cosa de... Gente con mucho tiempo libre. Con mucho tiempo libre y mucho dinero. Y mucha pasta. Claro, eso es. Justo. Esto es clave para comprender la naturaleza de los Juegos Olímpicos, porque a día de hoy el COI, el Comité Olímpico Internacional, sigue siendo una organización cerrada, elitista, tremendamente masculina y con un funcionamiento interno muy poco transparente y democrático. Es que mirad, Fer, Alba, para que conozcáis algunos de los miembros que tiene el Comité Olímpico Internacional en la actualidad, no hace 130 años. Tienes a la princesa de Liechtenstein. Buena gente. El príncipe Alberto de Mónaco. Ese no es buena gente. Ese no está buena gente. El gran duque de Luxemburgo. El emir de Qatar. El príncipe de Jordania y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Que se ha ennoblecido directamente. Sí, totalmente hecho. Venga, yo para adelante también. ¿Por qué no? Es un poco la liga del mal. Claro, y luego está también el gran rey, que es Pau Gasol. Pero bueno, aparte de eso, ahí toda la nobleza y luego el gran Pau. O sea, Pau Gasol es un poco el tercer estado, básicamente. Los estados generales. Claro, le han metido un poco de relleno popular de, bueno, alguien del vulgo que venga aquí. Claro, un deportista, Hay ¿no? algunos deportistas, pero Alguien bueno. que sepa un poco. Pero sí que es verdad. También me sorprendió que estaba la presidenta de Croacia. O ex primera ministra. Bueno, una cosa increíble. Sí, bueno, un poco de relleno. Hay un entre crossover grandes ahí. duque y Es tal. como una iniciativa Vengadores de gente random. Y luego con también a mucho nivel poder. nacional también hay movidas porque hay como mucho hijo de que lleva perpetuándose en cargos de Comité Olímpico Sí, bastante sí, tiempo, sí. ¿no? O sea, Sí, creo que en España... de la monarquía saudí, Sí. tienes de Kuwait también. Bueno, una barbaridad. Bueno, seguro que esto tiene mucha transparencia y en absoluto hay trazas de corrupción. En absoluto. Y como miembros honorarios también están el rey Guillermo de Países Bajos o el rey Federico X de Dinamarca. Es decir, que el COI, al fin y al cabo, tuve su composición y es uno de los últimos vestigios de la realeza europea. Como el COI es el Sacro Imperio. Sí, parece sí. El último bastión de la Edad Media. eso es. Sí, sí. Y luego, ¿no estuvo también Kissinger en uno de estos fregados hasta Ostras. que tú le mataste? Efectivamente, era miembro de honor vitalicio desde el año 2000 en el Comité Olímpico Internacional. Entonces, Siempre, aprovechó los canapés entonces. desde luego, perejil en todas las salsas, Henry Kissinger. Sí. Que en paz descanse. Por tanto, al final, os podéis imaginar que cuando Coubertin imaginó una competición deportiva que promoviera la paz, la convivencia entre los pueblos y los valores humanos, pues todos objetivos muy loables, pero tenía su cara oculta, porque los Juegos Olímpicos eran, en esencia, una competición excluyente. Para empezar, Coubertin no quería oír ni hablar de las mujeres. Se tomó al pie de la letra No lo era de ni- hombres ni de las persona. polis griegas. Ya. De hecho, tú ves sus textos y sus declaraciones a lo largo del tiempo y el hombre no evoluciona, era firme en sus convicciones. En fin, era absolutamente surrealista lo que llegaba a decir. Del Claro, que mismo en modo, 1890 y pico, bueno, puedo llegar a entender que un hombre noble de esa época, pues las mujeres las considerase como una especie de cosa ahí de... sí, pero cuando ya el sufragio femenino se estaba extendiendo, el tío se mantenía en sus 13 con que las mujeres no podían hacer deporte. Era una auténtica locura. Del mismo modo, los Juegos Olímpicos también defendieron el amateurismo, lo
lo que significaba que cualquier persona que desempeñara un trabajo manual y recibiera una remuneración por ello no podía competir. Se consideraba profesionalización. Y esta perversión al final impedía a los trabajadores participar en los juegos, ya que no tenían ni los ingresos suficientes ni tampoco el tiempo para permitirse el lujo de no trabajar. Solo gente con monóculo. Efectivamente, gente ahí con pasta y con tiempo libre, que viene a ser lo mismo. Coubertin también proponía una visión del mundo eurocéntrica, es decir, quería que los países africanos participaran en los juegos, pero ojo, como forma para acelerar su civilización, porque creía que había una raza superior que estaba vinculada a las potencias coloniales europeas. O sea, es como bien, pero luego mal. O sea, sí, es como qué buena idea, y luego ya lo sigue desarrollando y la fastidia. Me hacía gracia porque cuando iba leyendo digo, anda, hombre, mira, aquí por lo menos parece que sí. Que ha avanzado. Pero cuando crees que sí, no, iba por el otro lado. Y hubo, es decir, claro, hubo algún tipo de reacción al respecto, ¿no? Sin Origen se plantearon algún tipo de alternativas a los Juegos Olímpicos para que participase gente que fuese no hombre y que no tuviesen monóculo. Pues afortunadamente sí, y de hecho durante los años 20 y 30 el feminismo y la izquierda crearon sus propias versiones de los Juegos. Claro. En el ámbito feminista se fundó en 1921 la Federación Deportiva Femenina Internacional que impulsó los Juegos Mundiales de las Mujeres. Y estos Juegos se crearon por la negativa que las mujeres pudieran participar en las pruebas de atletismo. Y Coubertin con el tic en el ojo ya. Claro, bueno, pues que se fastidia. Y bueno, se celebraron en 4 ocasiones entre 1922 y 1934, esto es como muy bonito, y contaban especialmente con participantes de Europa Occidental, Norteamérica y Japón. No les dio tiempo a extenderlo mucho más. Claro. La Federación Deportiva Femenina Internacional terminó absorbida por la Federación Internacional de Atletismo. Sin embargo, sus juegos ayudaron a que se terminaran introduciendo las primeras pruebas femeninas de atletismo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. Así que bonito también como el feminismo también se impulsa a través del deporte. De hecho, antes lo hablábamos haciendo el guión que estos Juegos Olímpicos de París van a ser los primeros donde haya tantos atletas masculinos como femeninos, porque hasta entonces, evidentemente, las atletas eran minoría y esta primera edición va a haber 50-50. O al menos, un número que prácticamente… Bastante paritario. Eso ¿no? es, bastante paritario. Ha habido una travesía bastante larga y desde luego estos Juegos Mundiales de Mujeres contribuyeron enormemente a que las mujeres entraran en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, las principales alternativas a los Juegos llegaron desde el movimiento obrero. Y es que esas Olimpiadas de los trabajadores buscaban demostrar que el deporte no era un mero opio para las masas, sino un vehículo fundamental para su conciencia y su movilización política. Pero su principal objetivo era distanciarse de esa esencia elitista, burguesa y capitalista de los juegos, como denominaban ellos. Querían, en cierto modo, democratizar el deporte, permitiendo que los trabajadores pudieran competir sin las trabas que imponía ese amateurismo. Sí. Sin embargo, también pretendían huir del tufo nacionalista que tenían los Juegos Olímpicos. Se reemplazaron las banderas nacionales por las rojas, como en Mario y Sony, ahí todos juntos como hermanos, y los himnos de cada país por la internacional. Hubo varias propuestas de Olimpiadas Obreras porque, como siempre, el movimiento obrero, la izquierda, pues tenía sus escisiones y sus divisiones. Sí. La más conocida estuvo impulsada por la Internacional Deportiva Obrero Socialista entre 1921 y 1935 y llegó a congregar a 100.000 deportistas de hasta 26 países diferentes en el año 1931. Estos eran los asociados, porque ¿cómo participan 100.000 personas en unos juegos? Pues de diferentes países los llevaban ahí. Pues mucha gente, equipos de fútbol de 40. Ahí me pillas, no llegué a verlo, no tuve el placer de disfrutarlos, pero 100.000 gente. Un gran número de deportistas. Vaya Villa Olímpica. Bueno, no había Villa Olímpica, pero bueno, sí que movilizaban un montón de personas. Sin embargo, las Olimpiadas Internacionales de los Trabajadores excluían a los anarquistas y también a otros movimientos de izquierda. Estaban impulsados fundamentalmente por socialistas. Claro. De este modo, el Sportintern, que era la organización deportiva apoyada por el Comintern, la Internacional Comunista, también creó su propia versión de los Juegos Olímpicos, de sus Olimpiadas de los Trabajadores, que tiene un nombre muy chulo que es las Espartaquiadas. ¡Ostras! En homenaje a Espartaco, que se organizaron en los países de Europa del Este desde 1928 hasta 1937. Qué bonita la película Espartaco, ¿eh? Es gracioso que todas estas
Olimpiadas paralelas siempre se desarrollan en los mismos años porque es básicamente la época de entreguerras. Luego ya Sí, antes y después básicamente. pasaron cosas. Entonces, Sí. claro. Total. No obstante, una de las alternativas más famosas se gestó en España. Ojo, es que en 1936 el gobierno de la Segunda República quiso promover la Olimpiada Popular como reacción a los Juegos Olímpicos celebrados en la Alemania nazi ese mismo año. La idea de la Olimpiada Popular era mostrar un frente común contra el fascismo y su inauguración estaba prevista para el 19 de julio. Pues Ahí va. claro, Vaya desgraciadamente, ojo. Sí. desgraciadamente, pues obviamente no tuvo lugar porque un día antes varios militares conservadores pues dieron el golpe de Estado contra la República y estalló la Guerra Civil, así que no pudo haber Olimpiada Popular. En cualquier caso, lo llamativo de esto es que ha habido diferentes intentos de desafiar la hegemonía de los Juegos Olímpicos en tanto que encarnaban esa supremacía capitalista y occidental. Y esto también se ve hoy en día, así que es interesante ver cómo ya en ese periodo entre guerras había pues esas intentonas. Es bastante chula la historia esta de la Olimpiada Popular, hay bastantes artículos sobre ello y te cuenta cómo los deportistas, como la mayoría eran de izquierdas obviamente, muchos de ellos en Barcelona, cuando se dio el golpe de Estado, salieron a pelear contra los sublevados. Entonces es una historia bastante llamativa de cómo esos deportistas contribuyeron en cierto modo a la resistencia republicana en la Guerra Civil Española. Las brigadas internacionales improvisadas. Sí, O sea, que básicamente. les Sí, pilló sí. allí. Y ahora mismo, en la actualidad, ¿hay alternativas a estos, a los Juegos Olímpicos, como los conocemos hoy, o no? Desde luego. ¿Y quién crees que puede ser su principal impulsor? Estas cosas siempre se le ocurren a los rusos o a los turcos, que Pues van efectivamente. siempre por libre. Efectivamente a los rusos. Y es que como reacción al veto del COI, Rusia ha albergado este año los Juegos BRICS, que son una competición deportiva anual organizada por el bloque de las economías emergentes. Y al mismo tiempo Moscú también tenía previsto organizar este año los Juegos Mundiales de la Amistad, vaya nombre, como alternativa a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Rusia pues, ha postergado el evento al próximo año y a ver si lo termina celebrando o no.